La mayor parte de nosotros hemos necesariamente estudiado sobre la mentira. Yo creo que desde el curso bíblico básico hemos sido enseñados sobre las cuestiones de la mentira y nos hemos propuesto abandonar la mentira. Pero en realidad, aun cuando podamos decir en este momento, yo ya no miento, yo veo, hermanos, que queda, aún en los muy espirituales, una serie de pequeñas actitudes mentirosas. Cuando nosotros no descubrimos esas áreas y cuando no las rechazamos a tiempo, pudieran esas cosas pequeñas echar abajo nuestra vida espiritual. Me refiero básicamente a la estafa, al embuste, al engaño, al fraude, actitudes de falsedad, de dolo, de trampa, de simulación o de componenda. Y si lo digo en lenguaje más mexicano, el trinquete, la chapuza, el chanchullo. Ese es un lenguaje que conocemos mejor, la engañifa. No es fácil que nosotros abandonemos del todo la mentira. Yo siento que en este país hay muchos marrulleros, como buenos mexicanos, gente que le gusta engatusar, embaucar, que usa una serie de artimañas para sacar ventaja ante otras personas. Gente capciosa que hace una serie de enjuagues para fastidiar a los demás. Quizá usted diga, hermano, pues yo ya escapé de eso, yo ahora soy cristiano. Habría que revisar porque en ocasiones encontramos esto aún dentro de la iglesia. Yo a todas estas actitudes les llamo las hermanastras de la mentira, porque son actitudes que están muy pegadas siempre a la actitud del mentiroso y que en el fondo todas estas actitudes atentan contra el amor de Dios y al Señor no le gustan. Y el día de hoy tendremos que confrontar otra vez la palabra de Dios contra nuestro proceder, contra nuestra conducta, esperando que el Señor nos revele en qué áreas estamos todavía mintiendo, aun cuando no sea una mentira declarada, esas hermanastras de la mentira que tarde que temprano nos llevan a la mentira. Vamos a estudiar el día de hoy un capítulo completo del primer libro de los Reyes, el capítulo 21. Es un capítulo larguito, casi nunca miramos un capítulo completo. Hoy vamos a ver este capítulo del rey Acab y la viña de Nabot. Está escrito: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate,
desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Gracias, Padre, por este relato que nos sirve de base hoy para que tu palabra venga a nuestras vidas. Con sencillez nos humillamos delante de tu presencia, pidiendo en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea quien nos indique y quien remueva dentro de nosotros esas áreas dormidas, esas áreas que bien hemos cubierto para no reconocerlas. Y tú, Señor, en esta hora, por tu Espíritu nos redargullas de justicia, de pecado y de juicio. Estamos delante de tu presencia y eres tú quien nos enseña. Te escuchamos, Señor, con atención en Jesús. En este pasaje, la Biblia nos habla del séptimo rey de Israel y de su perversa esposa, Jezabel. Acab era rey de Samaria y se había casado con una hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Yo a veces creo que esta Jezabel tenía ascendencia mexicana, no sé por qué, hermanos. Era muy chapucera esta mujer. Acab quería la viña del vecino, quería poner solamente un huerto de legumbres. Tenía sus antojitos el rey, ¿verdad? Y como rey estaba acostumbrado a ser complacido en todo. Ahora, el dueño de la viña, Nabot, no accedió a ello, no porque no quisiera, sino porque había leyes ancestrales que le impedían deshacerse de la heredad de sus padres, como le dice ahí al rey. Yo sé que Nabot amaba a Dios y amaba al rey, pero difícilmente una persona de ese estrato social, en esa latitud, podía ir en contra de la ley que prohibía la venta de una herencia paterna. Quizás cuando el caso era muy extremo, cuando era muy pobre, aquel que tenía la viña podía cederla a alguna persona para poder comer, pero en el año del jubileo la tenía que recuperar porque era la heredad de sus padres. Entonces no era un capricho de Nabot, sino más bien era un capricho de Acab. Y como Acab no fue complacido de ese gustito, pues se enojó mucho. Y cuando el rey se enoja, se nota, tanto que la esposa lo notó. Y cuando aparece ahí Jezabel en escena en el verso 5, es cuando se pone de manifiesto todas esas actitudes que yo sé que son propias del mexicano también y que es preciso denunciar primero para saber rechazar después. ¿Puede usted imaginar el tonito que Jezabel llegó a su marido ahí en el verso 5? ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Yo puedo imaginar el tono de esta mujer. Ahí encontramos la primer postura que a Dios no le gusta, la simulación. Jezabel sabía todo porque era una mujer muy astuta y estaba ahí hablando de decaimiento de espíritu cuando el rey simplemente estaba enojado. Eso era todo. ¿Cuál decaimiento de espíritu? Pero esta mujer tenía, yo creo que dormía enroscada Jezabel. Tenía cosas muy especiales y tan enojado estaba el rey. ¿Qué dijo el rey? Bueno, pues ahora no como. Eso se notaba porque era el rey. ¿Y qué hace luego Jezabel? Verso 7. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Fíjese cómo le da sus picones.
Aquí está usando la esposa de dolo. Levántate, come y alégrate. Y luego la declaración triunfal, mire qué curioso. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Cómo podía comprometerse esta mujer de esa manera si ni ella era el rey, ni era ella la dueña de la viña? Sin embargo, ahí estaba esta mujer haciendo una promesa que por supuesto no iba a encontrar un método muy honorable para poder hacerlo. A mí eso me recuerda tanto a algunos mexicanos. Por ejemplo, cuando ha habido aquí algunos púgiles mexicanos que ganan peleas de boxeo, yo a veces veo sus declaraciones: yo ganaré el campeonato, yo derrotaré al oponente. Todos los periódicos lo publican. O aquellos que cuando viene un campeonato de fútbol dicen: México será campeón de fútbol. Pues hermanos, bien sabemos que se necesitan determinadas estaturas para lograr preseas internacionales, y sin embargo, a veces al mexicano le gusta soñar. ¿Qué se ha dicho en las campañas políticas? Aquel candidato ganará las elecciones. Siempre hay candidatos y nada más uno gana. Una de dos: o viene la desilusión porque no se obtiene en México lo que se quiere obtener, o se usa de artimañas para lograr los propósitos. Mire cómo lo hizo Jezabel, verso 8. Primero, esta mujer usurpó el lugar del rey. Luego redactó a su manera las cartas y después las firmó por el rey usando el sello real. Usted sabe que cuando un edicto real tenía el sello del anillo del rey, tenía que cumplirse. Así se murieran los que se murieran, tenía que cumplirse. Entonces el rey ni siquiera se enteró de esto. Simplemente él dejó su anillo por ahí y esta mujer selló la orden, redactó las cartas y, como si fuera ella misma el rey, envió las cartas. Y en el verso 9 vemos otra actitud: el engaño. ¿Qué decía la carta? Proclamad ayuno. En aquellos tiempos solo se podía proclamar ayuno en una situación de extrema gravedad donde se afectaban los intereses del pueblo y del reino. De manera que proclamar ayuno en una mentira era un engaño de los más grandes. Aquí encontramos otra actitud, una carta capciosa. Después pidió a otros que le hicieran un doble falso testimonio para poder desaparecer a Nabot. Los cargos, verso 10: ha blasfemado a Dios y al rey. Todos sabemos que eso era mentira, una calumnia. Pero ¿cuántas veces nosotros, sin darnos cuenta, siendo cristianos, usamos de algunos métodos parecidos a esto? Porque mire, allá en aquel tiempo había incondicionales como también los hay en este tiempo. En mi tierra se les llama lambiscones. Es más o menos para que usted me entienda, ¿no? No importa que lo que se pida sea malo, hay que quedar bien con los de arriba. Y esos incondicionales hacen lo que sea por quedar bien. Hermanos, qué vergüenza. En este país todavía queda mucha gente así. Podemos ver ahí en el verso 11 que ese grupo le hizo segunda a Jezabel. Eran los de su ciudad, los ancianos y los principales. Dese cuenta que no era el criado o el último el que barría, sino eran los de arriba. Y estos varones hicieron como Jezabel les mandó. Verso 12: y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Hermanos, qué tristeza. No hubo uno de todos ellos que fuera honrado, que saltara en favor de la justicia. Todos conocían a Nabot, seguro, pero nadie fue capaz de denunciar la estafa. Concluye el verso 13: lo apedrearon y murió. Ahora sí, ya había el problema sido hecho a un lado. Después del homicidio ya se podía producir el robo, el despojo, de manera que en el verso 15 Jezabel viene triunfante ante su marido y le dice: levántate y toma la viña de Nabot. Yo creo que el rey debió preguntar: oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Pero seguramente era un rey tan distraído, que también yo creo que tenía ascendencia mexicana. Y ese varón, en lugar de castigar el crimen como era su condición de rey, dice el verso 16, que se levantó para tomar posesión de la viña y dijo: qué bueno, el camino está abierto, así que ahora puedo tomar la viña y poner mis legumbres ahí. Hermanos, qué vergüenza. Todo un rey de Israel haciéndose cómplice con Jezabel
y los principales del pueblo de la muerte de un justo. Y la historia de Primera de Reyes 21, desde entonces se viene repitiendo generación tras generación. Si le dijera que yo en ocasiones he sido testigo y a veces árbitro entre cristianos que no pudieron ponerse de acuerdo para hacer negocios juntos, porque al llegar al problema de deslindar responsabilidades, trabajos y ganancias, ninguno quiso poner en juego su prestigio personal. A veces se mueve la gente aún espiritual para quedarse con la parte ventajosa del negocio, y para eso se usan falsedades o verdades a medias, que es lo mismo, y a veces se trata de engatusar o de embaucar con propios argumentos que, si los analizamos bien, son simples trinquetes. Quizás no se ha llegado al homicidio, porque no podríamos llegar tanto, pero se llega a la desconfianza plena, se llega a la murmuración y al juicio, y se hacen una serie de simulaciones y componendas antes que aceptar nuestras propias fallas y perder el negocio. Yo he sido testigo. También he sido testigo en ocasiones, y para tristeza mía también he sido árbitro entre matrimonios cristianos, bautizados, rociados con la sangre del Cordero, que llegan a mi oficina diciendo: no podemos perdonarnos, no podemos caminar, no podemos llevarnos bien. Y para salvaguardar su prestigio personal, echan sobre el otro, cada uno, una serie de argumentos engañosos que incluso tratan de hacer aparentar como verdad, porque cada uno llega a creer como veraces sus propias mentiras. Yo me doy cuenta, porque escucho a uno, 100 quejas contra ella. La escucho a ella, 100 quejas contra él. Nadie quiere perder su propio prestigio personal. Nadie quiere ser menos. Todos quieren ser más. Y entonces nos damos cuenta que resulta tan fácil caer en las trampas del enemigo, que nos aconseja al oído y que nos hace confundir la verdad, o nos hace cómplices con algunas de estas actitudes que yo llamo las hermanastras de la mentira. Yo en lo personal siento que cualquiera que sea nuestra edad espiritual, uno debe cuidarse de estas actitudes, porque a veces son notables, pero a veces como que no se notan, a veces como que parecen admisibles. Y yo le digo porque en ocasiones, pues imagínense, yo tengo aquí alguna responsabilidad y llamo a un grupo de personas y les digo: ustedes son mis ojos, así que tú vas a vigilar esto, esto, esto y esto, y doy unas 6 áreas de vigilancia. Ellos están sirviendo al Señor y tienen que informarme de lo que pasa en este centro cristiano, y tienen que darme los nombres de algunas personas que tienen un comportamiento precisamente de estos que estamos hablando. Hermanos, cuando yo me entero de los nombres de algunos de ustedes, a veces siento más pena yo, porque digo: fulano tiene años en el Señor, tiene ministerio, está caminando, y aquel es hijo de un ministro, y aquel tiene tal y cual nivel espiritual. En ocasiones me cuesta mucho trabajo llegar hasta esas personas y decirles: ¿sabes una cosa? Estás en trampa, estás en mentiritas, estás en engaño, en calumnia, eres capcioso. Necesitas cambiar estas actitudes. Yo sé que cuando llego y lo hago, a veces pierdo un poco la amistad de aquel hermano que no está dispuesto a que nadie le señale sus errores, pero que es muy importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que ya no podemos hacer estas concesiones con el enemigo. Quizás diga usted que no son mentiras, pero siempre lo son. Cualquier forma de mentira es una mentira. Y para desgracia suele haber Jezabeles aún en la iglesia. En ocasiones no se advierte la trampa, porque solemos hacer malabarismos intelectuales para tapar muy bien nuestro propio prestigio, o para aparecer como bueno algo que es malo. Yo me doy cuenta porque en ocasiones los hermanos que sirven en este lugar son la cámara escondida. Y usted no sabe, usted anda por ahí haciendo cosas con su auto, caminando, subiendo, bajando, haciendo cosas en la librería. Y pues hay ojos que miran. Y estoy hablando de ojos humanos, no hablo de los ojos de Dios, que leemos en Proverbios que los ojos de Dios están en todas partes. Los ojos humanos en ocasiones nos hacen ver que todavía tenemos que
hacer algo por rechazar estas áreas en las cuales todavía estamos. Porque nuestro carácter es fuerte, como dicen algunos. Es que yo soy de temperamento muy violento. Pues sí, pero en Cristo ya no, hermano. Y tendríamos que tener más cuidado porque Dios mira, el hombre mira, pero lo más importante, Dios mira. Y cuando Dios mira, ¿sabe qué hace Dios? Se duele en su corazón, pero envía a uno de sus representantes para que nos haga entender cómo Dios usó a Elías para hacer entender acá. Porque todo el engaño y todo estaba muy bien, pero resulta que apareció Elías en escena. Dice ahí el verso 17, que inmediatamente que Dios se dio cuenta del engaño, vino palabra de Jehová a Elías. Y usted sabe quién era Elías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Y vemos ahí que Dios usó a este profeta para hacer advertir toda esta falacia y habló muy fuerte, habló detonante contra Acab, Jezabel y toda su descendencia. Volvamos a leer ahí a partir del verso 19. Mire cómo Dios se molesta con estas actitudes. Y ahora voy a leer estas palabras no para Acab, porque Acab ya no está aquí, sino para cualquiera de nosotros que pudiera estar en engaño, en fraude. Mire qué dice Dios. Así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Quizás usted diga, oye, pero pues como que es un Dios muy injusto, pues sí. Ahí la mujer era la que tenía todo el problema. Pues sí, pero el rey no lo advirtió y no sometió a su esposa. Y entonces viene sobre el rey y viene sobre toda la casa y sobre todo el pueblo la maldición. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Mire qué interesante. El pecado ahí de Jezabel, de Acab, era un pecado de Israel, era un pecado del pueblo. Y cuando en la iglesia de Jesucristo hay cristianos que están metidos en estas cositas, el problema no es contra una o dos personas que estén en engaño, en fraude, en trinquete o en mentira, sino es contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Por eso es que tenemos que revisar este asunto. Dice ahí después, verso 23, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Como que suena muy fuerte, pero Dios hace caer su mano contra aquellos. Ay, hermano, mira cómo ando, tengo problemas, ¿quieres orar por mí? Habría que revisar la rebelión, porque después no tenemos derecho ni a quejarnos, porque en ocasiones el hombre se mete bajo su propio castigo y atrae sobre sí solamente el justo pago a su extravío. Y cuando Dios advierte lo que va a hacer, Él lo cumple. Él debe castigar la maldad porque no puede desdecirse Dios. De Jezabel Dios dijo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿Se cumplió esto? Se cumplió. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Se cumplió esto? Pues sí, se cumplió. Usted pase ahí mismo en Primera de Reyes al capítulo 22 y ponga su vista en el verso 34. Yo veo esto y digo, Señor, pero mira, tú usas hasta las casualidades para cumplir tu palabra. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Hermanos, esto no es posible. Imagínense al rey con una coraza de fierro encima, protegiéndose porque era el rey, y otro pasa distraído ahí, salta una flecha, y de pronto la flecha va a dar exactamente en una de las junturas que no habían cerrado, porque a lo mejor el rey era gordito, y ¡pum! Exactamente ahí, la flecha dio justo en el corazón del rey Acab. Hermanos, qué tremendo.
Dice después que le dijo al cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Era un toque de retirada. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Esto es algo que verdaderamente nos llama poderosamente la atención, porque Dios siempre cumple el castigo que está decretado. Ahora, esto no terminó ahí. La maldición continúa, porque en vida Acab se había humillado delante de Dios, pero no solo se cumplió en Acab, sino que se cumplió en sus hijos. Usted puede ver ahí en el capítulo 21, el verso 28 y 29. Dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Aquí el error de Acab y de Jezabel alcanzó a su posteridad. Fíjese qué interesante es que nosotros cuidemos estas actitudes, porque estas actitudes pueden alcanzar a nuestros hijos. Hermano, esto es algo muy grave de considerar. ¿Usted cree que se cumplió la palabra de Dios sobre los hijos de Acab? Se cumplió. Cuando murió Acab, subió al trono su hijo Ocosías, que era el primogénito, pero solamente pudo reinar 2 años, según dice 1 de Reyes 22:51, porque según el comienzo de 2 de Reyes, resulta que Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa, igual que su madre. Ahora, este varón, una vez que cayó de la ventana, estaba muy mal, y en vez de consultar a Dios, mandó consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Mire ahí en 2 de Reyes, en el capítulo 1, vamos a leer los primeros 4 versos. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Ahí está la necedad del nuevo rey. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Ocosías murió. Pase al verso 17 del primer capítulo y dice: y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el 2.º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Fíjese cómo la maldición alcanzó a Ocosías, el primogénito. No pudo reinar más que 2 años. Por supuesto que Ocosías tampoco conocía a Dios, y tampoco Dios le permitió hijos a Ocosías. Entonces, como no tenía hijos, tuvo que subir al trono Joram, el hermano de Ocosías, y Joram fue el segundo hijo de Acab y de Jezabel. Ahora, ¿sabe qué le ocurrió a Joram? También le alcanzó la maldición. 2 de Reyes 9, verso 21. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Como ve, todo esto ocurre en la misma viña, que era el problema en la familia. Verso 22, cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, esto lo estamos leyendo en una historia del Antiguo Testamento, pero usted puede advertir que Dios es soberano.
y que lo que Él dictamina, pues hermano, está sobre nuestra cabeza. Nada más que está en nosotros el meternos en el castigo o meternos en la bendición. Y la desgracia es que muchos, en vez de meterse en la bendición, se van por la otra puerta y entran en la maldición, y el peso de la maldición cae sobre esa gente. ¿Por qué estamos revisando la historia de esta familia? Porque toda familia que tenga esas actitudes mentirosas, fraudulentas y engañosas, se verá necesariamente en una maldición de este tamaño. Quizás muchos no le den mucha importancia a esto, pero es de una importancia capital, hermano, porque toca un pecado que excluye del reino la mentira. Cualquiera de esas formas que yo le he mencionado antes son forma de mentira. Todas las actitudes tendientes a hacer en nosotros una doble conciencia, o todas las actitudes tendientes a encubrir o a disimular la verdad, nos harán enfrentar al Dios vivo. Y hermanos, uno tiene que tener temor de estas cosas. Deberemos cuidar más algunas de nuestras actitudes, porque quizás sin darnos cuenta pretendamos estar actuando en verdad o en amor, pero quizás estemos bajo maldición y uno no se da cuenta, porque camina distraídamente durante el día y durante la tarde y durante la noche, y en ocasiones decimos: ¿quién me ve? Nadie me ve. Y hacemos cosas a oscuras, y hacemos cosas a escondidas, y hacemos cosas a espaldas de la verdad y del amor, y sabemos muy bien cubrir todas esas cosas para que no aparentemos nada. Como decíamos en mi tierra, por fuera nadie quiebra un plato, pero por dentro tiene toda la vajilla rota. Hermanos, como cristianos no podemos participar en ninguna manera de estafa, de engaño, de falsedad, de fraude o de trampa. No podemos. Que no se diga que no se advirtió antes de este día esto en la iglesia. Hoy más que nunca tenemos que conocer la palabra de Dios, aun en las cosas más pequeñas. Y además, tenemos que tener oído muy atento a muchos Elías que nos van a advertir cuando andemos en las hermanastras de la mentira. Le va a suceder que en alguna ocasión usted está haciendo una trampita y alguien viene y le cae en la trampita y se le cae su teatrito, y usted dice: ay, ¿en qué mal momento vino esta persona? No, es Elías que está advirtiéndole a usted que está mal, que tiene que corregir esa actitud, que tiene que modificar algunas conductas. Ahora, que si no se da cuenta de cuando viene Elías, entonces no hay forma de salvación, por cuanto la persona que continúa en estafa, en engaño, en trampitas, pues así terminará toda su vida. Pero hermanos, estamos aquí para buscar el reino de Dios. Y el Señor Jesús también lo advierte en el Evangelio. Esto no es algo del Antiguo Testamento, es de toda la Biblia. Usted recordará cómo cuando Jesús habla a través del evangelista Marcos, el Señor dice claramente: de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las maldades, la insensatez, y luego dice el engaño. El engaño. Hay mucha gente que trata de engañarse a sí misma, ya no de engañar a los demás, porque en ocasiones nos damos cuenta del engañote ajeno, pero ellos tratan de engañarse a sí mismos, y el Señor dice que esa actitud está aquí adentro, dentro del corazón, no está afuera. Es algo que emerge, que nace de nosotros, dentro de nosotros. Vamos a ver una doble frase en Proverbios para empezar a mirar este asunto. Proverbios 19:5. Digo que es una frase doble porque curiosamente en el verso 5 y en el verso 9 dicen lo mismo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Verso 9, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Advierte la gravedad del asunto, dice perecerá. Ahora, ahí mismo en Proverbios, el capítulo 25, el verso 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Y mire cuántas veces para hablar mal de un hermano, de una hermana, le ponemos un poquito de nuestra propia cosecha, algún defecto ajeno. No nos damos cuenta que estamos defraudando,
estamos falseando la verdad, estamos haciendo ahí alguna trampita y somos distraídos, no nos damos cuenta. Por eso dice el profeta Isaías, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples y con palabras mentirosas para hablar en juicio contra el pobre. Esto es lo que ocurre. Y mire cómo lo dice el salmista. Salmos 101, el verso 7. Aquí viene la declaración de Dios con respecto a este tipo de personas. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Qué le parece? Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a terminar en una frase de 1 de Corintios 6, 10. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, y luego, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a concluir aquí. Los estafadores, el que hace engaño, el que hace fraude, el que tiene artimañas y enjuagues y cosas. Hermanos, claramente están condenados en la Biblia todos los estafadores, y por eso tendremos que cuidar no solo la mentira, sino todo lo que está alrededor de la mentira. Estafas, intrigas, falsos testimonios, engaños, fraudes, dolo, trampas, artimañas, enjuagues, componendas, simulaciones, chapuzas, chanchullos y trinquetes. Denuncio esto en buen mexicano para que nadie pueda decir que no entendió. Si revisamos nuestra conciencia, vamos a encontrar pequeños detalles que todavía no hemos sometido al señorío de Jesucristo. Tenemos que caminar como una iglesia santa. Y estas cositas impiden la santidad. ¿Por qué es tan grave? Porque todas esas actitudes son hermanastras de la mentira. Y están siempre conectadas con otros pecados. Porque mire que si fueran solas, tendrían problema, pero no tendrían tanto, sino que se conecta con otros pecados, tales como el egoísmo, la ambición, la soberbia, el orgullo, etc. Hermano, hermana que me escucha, no nos suceda como Acab, no nos suceda como Jezabel y sus hijos. ¿Quiere revisar sus actitudes? ¿Quiere revisar sus actitudes? Yo estoy revisando las mías. Padre, damos gracias por tu palabra, que en ocasiones es dura, pero nos anima mucho sabiendo que siempre estás dispuesto a levantarnos. En esta misma hora tendremos que reconocer que en alguna manera, Señor, nos hemos dejado engañar por el enemigo. Él es el engañador por excelencia, Él es el acusador, el seductor que nos lleva a entrar en estas pequeñas áreas que nos impiden la vida santa que tú estás esperando en nosotros. Señor, que este día sea un día para revisar nuestra actitud. Que cuando nos reunamos podamos también revisar nuestras actitudes como pueblo. Quizás cuando hoy tengamos la comida familiar, podamos revisar nuestras actitudes familiares. Señor, gracias porque tú tienes ojos en todas partes y tú estás mirando en este mismo momento cuáles son esas áreas en cada uno de nosotros. No te vamos a decir que renunciamos a ellas porque pudiéramos no cumplir. Solo nos humillamos delante de ti, pidiendo perdón por las veces que hemos actuado de esta falsa manera. Y que tú, Señor, vayas haciendo en nosotros el cambio. Tu palabra dice que los estafadores, los mentirosos, el que hace engaño no heredará el reino, y nosotros queremos heredar el reino. Por eso ponemos ahora delante de ti todas estas imperfecciones nuestras. Yo sé que somos nosotros los que tenemos que tomar control, pero necesitamos de tu ayuda. Sea tu ayuda en cada familia aquí representada, especialmente en aquellos que saben que esta palabra ha sido dura, pero que ha sido personal. Sea tu bendición, Señor, porque la necesitamos en Jesús.